Bienvenido a nuestro canal, donde cautivadoras historias sobre la vida se desplegarán ante tus ojos. Únete a nosotros para adentrarte en un mundo de relatos intrigantes con historias de la vida real que te dejarán cautivado. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de historias extraordinarias que tocan la esencia misma de nuestra existencia. Suscríbete ahora y exploremos el cautivador mundo de las historias reales. Iván llevaba 2 horas en un atasco. Debería haber estado en la recepción organizada por un inversor para celebrar su cumpleaños. Al venir directamente de la clínica, ni siquiera se detuvo en casa para cambiarse. Su mujer, Sveta, le llamaba cada 10 minutos para recordarle que no llegara tarde, pero aún así se retrasó debido al terrible atasco, algo totalmente inesperado. Los coches estaban parados, sin vida, moviéndose solo 1 metro cada 5 minutos y parándose de nuevo. Los conductores se familiarizaron entre sí y algunos atrevidos intentaban adelantar, pero era completamente inútil. Al borde de la carretera, Iván mantuvo la calma. Lo consideraba una oportunidad para relajarse, aunque se preguntaba qué diría su mujer, Sveta, cuando llegara. No paraba de llamar, preguntando dónde estaba y expresando lo importante que era para él estar allí. Realmente no entendía la importancia de su presencia allí, pero decidió ir de todos modos. Al fin y al cabo, no podía sobrevolar el atasco. Iván acabó colgando el teléfono. No necesitaba esta recepción. Le parecía innecesario invitar a los jefes de departamento a una celebración de cumpleaños. Le parecía extraño celebrar la ocasión entre gente desconocida. Aunque Iván habría preferido pasar una tarde tranquila en casa leyendo los 2 interesantes artículos que le habían enviado hacía un mes, se vio arrastrado a alguna fiesta en la que tenía que mantener las apariencias y relacionarse con gente poco interesante. Lamentó el excesivo retraso. Al contrario que su marido, Sveta estaba entusiasmada con la invitación, ya que rara vez tenía la oportunidad de asistir a actos de tan alto nivel o de exhibirse ante los demás. Sabía que, como maestra de escuela, no sería de mucho interés para la alta sociedad, pero tenía a su marido para acompañarla. Mientras tanto, cuando Iván se dirigía al arcén, intentaba esquivar el tráfico y volvía a la carretera. Una ironía del destino parecía evidente. Iba a recoger a su mujer después de la recepción. Finalmente, se pusieron en marcha poco a poco y pronto se hizo evidente la causa del atasco. Un grave accidente en el que se habían visto implicados 3 coches y un camión. Los equipos de rescate se afanaban en sacar a la gente de los vehículos destrozados. Iván se fijó en un hombre junto al camión con mirada desconcertada, aparentemente en estado de shock. Iván se volvió hacia el accidente y un rescatador se le acercó inmediatamente, diciéndole que volviera a la carretera, que aquello no era un circo. Iván le explicó que era traumatólogo y fue a ayudarle. En el lugar del accidente, Iván vio los coches destrozados y las personas heridas. Socorristas y paramédicos atendían a los heridos graves, entre ellos un joven con una lesión medular y una joven atrapada en el coche con su asustada y llorosa hija de 3 años. Mientras algunos esperaban su turno para ser atendidos por fracturas y otras lesiones, las ambulancias se llevaban a los heridos graves y llegaba otro personal médico para ayudar. Iván se sintió impotente, incapaz de hacer gran cosa en esta situación. Si te esforzaras un poco, podrías convertir a un hombre poco atractivo en alguien encantador. Pero los autosuficientes e independientes no apreciarán tu duro trabajo. Entonces, ¿tendrá hijos una mujer feliz y querida como tú? ¿Cómo los preparará para una vida dura? Exageras. La mitad de nuestros profesores están casados. Estar casado no garantiza la felicidad, ya lo sabes. Pero, ¿por qué cotillean sobre ti? ¿Por qué no pueden alegrarse por ti? Bueno, dime, si me casara con un hombre bueno y positivo, ¿qué dirías? Me desearían felicidad, ¿verdad? Pero no, ni una sola persona me deseó felicidad. Todas especulan sobre cuándo me dejará. Oh, olvídate de que me case, eso no va a pasar. Pero tú deberías considerarlo, no tienes vuelta atrás. Sveta se enamoró de un hombre serio y responsable que la cortejaba meticulosamente, como si todo estuviera planeado. Era puntual y sabía dónde y cuándo encontrarse. Por supuesto, tenía una agenda muy apretada que no le dejaba tiempo libre, pero era comprensible dado su trabajo. El hecho de que Iván ya estuviera casado no preocupaba a Sveta. Era extraño que un hombre que llegaba a los 40 no se hubiera casado nunca.
Lo que más le preocupaba era que Iván nunca hubiera dicho una palabra amable sobre su exmujer, con la que había pasado 15 años y tenía un hijo de 15 años. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Por qué se divorciaron? Iván no hablaba de ello, solo le contaba a Sveta lo que creía que ella necesitaba saber. Nuestra vida juntos ha terminado. No volveré a hablar de ella, pero ayudaré a mi hijo. Le he ayudado y seguiré ayudándole. Es un chico adulto e inteligente. Le gustas, no te preocupes, todo irá bien. No todo fue bien, sino excelente. Tuvieron una pequeña luna de miel, alquilaron una cabaña en la costa de Helensik durante una semana. Sol, mar, montaña y nadie más que ellos dos. No porque no tuvieran a nadie más, sino porque no necesitaban a nadie más. Sveta miró a su marido y pensó, ¿cuánto te quiero? ¿Cómo es posible que de todos los hombres del mundo me haya tocado el mejor, el más extraordinario? Podía pasarse días enteros mirándole a los hermosos ojos grises, sintiéndose la persona más feliz de la tierra. Empezó a dudar de su propia capacidad mental, se sentía embotada por la felicidad y no podía pensar en otra cosa, solo en su marido, en el amor y en la felicidad. En los años siguientes, cada vez que se sentía melancólica, Sveta recordaba aquella semana de felicidad ilimitada e incondicional y se le calentaba el corazón. Ansiaba volver a aquel lugar, experimentar los mismos sentimientos y recordar lo que era ser tan feliz. Sin embargo, durante los 7 años de su vida matrimonial, nunca volvieron a viajar juntos. Por supuesto, nada había cambiado. Ella se había vuelto algo ordinaria, ya no despertaba la misma admiración. Cuando él no acudió a aquel desafortunado acontecimiento, Sveta se sintió realmente dolida, abandonada entre extraños que no le prestaban atención. Los médicos de la clínica intentaban no dejarla sola, pero todos venían de dos en dos, lo que hacía que la situación fuera incómoda. Sin invitación y sola, cada vez que alguien la miraba sentía lástima y desconcierto en sus ojos. ¿Quién era y qué hacía allí? Sveta esperaba que Iván viniera. Cuando dejó de responder a sus llamadas, ella llamó a un taxi y se fue a casa. Ya estaba bien de tanta vergüenza. De pie frente al espejo, miró su elegante y alta figura y su rostro inteligente. Su belleza pareció escocerla. Lloró en silencio, dándose cuenta de que nadie apreciaba su aspecto. Había soñado que la gente admiraría a su hermosa pareja y le haría cumplidos, e Iván estaría orgulloso de su esposa. En lugar de cumplidos, hubo indiferencia. En lugar de una velada agradable, sintió tristeza y soledad. Iván acabó volviendo a casa. Sveta esperó sin esperar explicaciones ni disculpas. Ni siquiera le preguntó cómo le había ido la noche, como si se hubiera olvidado de aquel maldito suceso o lo considerara sin importancia. Cenó, leyó una revista y ahora se quedaba dormido. Sveta no pudo soportarlo. Se acercó a su marido, le arrebató la revista de las manos, la tiró al suelo y lo miró a los ojos sorprendida. Le preguntó, ¿dónde estuviste anoche? ¿No te interesa saber cómo pasé el tiempo? Me dejaste sola y ni siquiera quieres darme explicaciones. Tuve que volver a la clínica. Sveta, estoy cansado, dijo Iván, cogiendo la revista y siguiendo leyendo. Su indiferencia la hirió profundamente. ¿Qué tenía que hacer ella para romper su distanciamiento emocional? Para provocar alguna reacción, para despertar alguna emoción. ¿Cambiar? ¿Morir? ¿Desaparecer? ¿Se daría cuenta o se enfadaría? ¿Y si pasaba algo en el trabajo? Una vez más, noches en vela y mañanas desesperadas. No fue una mañana sabia, al menos no más sabia que la noche. No hubo un solo pensamiento sabio en toda la noche respecto a qué hacer con su malograda vida personal. Sveta decidió tomar el camino ya probado. Iría a ver a Milka. Milka siempre sabía cómo ponerle las cosas en su sitio. Era una ferviente admiradora de Iván y consideraba a Sveta una mujer afortunada por tener un marido así. Sveta está perdiendo la cabeza por un hombre así. Ya no hay maridos como él, solía decir Milka. Con su gran experiencia, ya que ella misma se había casado 2 veces, se consideraba una experta en maridos, tanto propios como ajenos. Su primer marido era artista, músico o poeta, pero Sveta no lo recordaba con exactitud. En general, tuvo 3 en una vida. La vida con Bill era una celebración continua. Milka afirmaba con confianza que la mayoría de las ideas surgían de ella, lo que la hacía divertida e imprevisible. Un talento no reconocido,
una bohemia inacabada, un niño eterno. Milka decía que un marido era como un animal amaestrado en el circo, domesticado, pero imprevisible. Nunca sabes qué esperar. Agotada por la diversión y las penurias económicas, Milka se fue al otro extremo. Su segundo marido era insoportablemente aburrido, rozando la pedantería. No era joven ni atractivo, pero sus contactos y su estatus social se dispararon cuando se casó con la joven y bella Milka. No reparó en gastos con su muñequita. Sin embargo, Milka ahora, profesora en la universidad, se sentía fuera de lugar. Acabaron divorciándose, y ella recibió un bonito apartamento en el centro de la ciudad como pensión alimenticia. Ahora estaba acomodada y buscaba activamente a su próximo marido, creyendo firmemente que sus amigas habían tenido suerte. Un médico guapo, inteligente y magnífico. No regañaba, no bebía, no engañaba. ¿Qué más podía desear? Y nunca había experimentado un amor como el de Sveta. Milka solía soñar despierta y envidiosa con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué no vives tranquila, Milka? Ni siquiera se dará cuenta si desaparezco. Se dará cuenta cuando no encuentre la cena en casa. Pero tampoco es que yo le importe. Cuando me trasladé a la universidad, le pedí consejo. No podía decidirme y él me dio la respuesta. Me preguntó por mi colegio, si estaba exagerando. Es un hombre razonable, está profundamente absorto en su trabajo, pero eso es bueno. ¿Quién se apasiona tanto por su trabajo que olvida a su mujer en casa de un invitado? ¿Qué te parece, querida? No creo que sea así. Iván es un hombre razonable. Quizá esté demasiado implicado en su trabajo, pero eso es bueno. Quizá tengas razón, pero sería mejor entenderle. Eres su amiga, así que deja de exagerar. Basta de cotilleos. Entrará en razón y todo irá bien. Necesitas encontrar a alguien como tú, Iván. Hay hombres así por ahí, le aconsejó Milka. No estoy tan segura. No existe el amor loco para toda la vida. Tú lo has experimentado, pero yo no. Tuve dos maridos y ni un solo amor de otro mundo. Tú, Sveta, eres la feliz. No te enfades con Dios. Tal vez tenga razón sobre lo que pasó. Los tornillos y las tuercas no me caben en la cabeza. Iván no es así, es un hombre razonable. De todos modos, si alguna vez me encuentro con hombres así, los meteré en una cesta y los llevaré al bosque para librarme de ellos, proclamó Sveta. Oye, amiga, ¿de dónde has sacado todo esto? ¿A qué viene tanta creatividad? Lo tiraré y alguien lo recogerá enseguida. Escucha, de verdad que no lo entiendo. Es imposible no experimentar el amor loco durante toda una vida. Tú lo tuviste, pero yo no. Tuve dos maridos y ni un solo amor de otro mundo. Tú, Sveta, eres la feliz. No te enfades con Dios. Tal vez tenga razón sobre lo que pasó. Siempre es agradable y es mi chaleco a tu servicio, respondió Milka. Varios días después, todos los telediarios empezaron con noticias de última hora procedentes de Sajalín, otro terremoto. Todo el país seguía con expectación las estadísticas de muertos y heridos. Socorristas y médicos de todo el país volaron a Sajalín como parte de los esfuerzos de socorro. Iván era uno de ellos. Le dijo a Sveta, compréndelo, no puedo volar hasta allí. Me necesitan ahora mismo. No te preocupes, volveré a casa en una semana. Sveta miraba las noticias como si fuera una parte de guerra. Vio a Iván en un segmento sobre los médicos y su corazón palpitó de preocupación. Lo llamó, pero no respondió. Sintió que se hundía y se preocupó por el peor de los escenarios. No podía imaginar que pudiera resultar herido. Pensó, él no se mete en situaciones peligrosas. Ayuda a los que ya han sido rescatados. ¿Y si hay otro terremoto y él vuelve a estar entre las víctimas? Su preocupación aumentaba cada día que pasaba sin saber de él. Por fin sonó el teléfono, pero era un número desconocido. Sí, estoy escuchando. Sveta Dmitrievna, se trata de su marido, Iván Pavlovich. Murió mientras limpiaba los escombros. Por favor, acepte nuestras condolencias. Cubriremos todos los gastos de transporte. Eso es lo que hacen. ¿Cómo que se ha vuelto loco? Todo el mundo se está volviendo loco. Sveta seguía marcando el número de Iván, pero él no contestaba. Entonces, sintió un zumbido en los oídos y oyó un fuerte ruido como de golpes en la puerta. Se levantó y fue hacia la puerta,
pero no sabía cómo abrirla. La sensación era desagradable y no recordaba lo que le habían dicho. ¿Quién llamaba tan fuerte? Hay una llamada, pensó. Sveta abrió la puerta y vio a los compañeros de Iván, médicos de la clínica, pero ¿por qué habían venido? Iván no estaba en casa. ¿Habían venido por su cumpleaños? Pero era extraño. No había ningún cumpleaños. Entonces, una voz clara en su cabeza dijo: Se ha ido. Mis condolencias, Sveta. Después, no pudo recordar nada. Se despertó más tarde, cuando estaba bajando el ataúd a la tumba. Gritó y forcejeó, y la gente la sostenía. Estaba en brazos de alguien y seguía gritando. Luego hubo otra neblina. Milka estaba allí y también Dima. Hablaban y le daban algo de comer. Cuando por fin recobró el sentido, se sorprendió de encontrarse viva. No, no sorprendida, sino disgustada. ¿Por qué seguía viva? Milka, como un ángel de la guarda, siempre había estado a su lado, evitando que cayera al abismo, consolándola y dándole esperanzas. Pero ahora no entendía por qué seguía viva cuando el amor de su vida ya no estaba. No esperaba que Sveta pudiera reaccionar así después de perder a su amado, por supuesto. Perder a un ser querido siempre es devastador, pero la reacción de Sveta superó las expectativas de Milka. Milka era la que cuidaba de Sveta. Sveta recuperó lentamente la compostura y volvió a su vida normal, aunque apenada. Podía sobrevivir sin Iván, o al menos lo intentaba. Todo se calmó y la vida continuó. Lloraba por las noches y a veces incluso se olvidaba de estar triste durante el día, solo para que se lo recordaran más tarde. Habían pasado casi 6 meses desde el fallecimiento de Iván, cuando Milka preguntó de repente: Sveta, ¿has solicitado la herencia? ¿Qué quieres decir? ¿Tenía su marido alguna propiedad? ¿Como este apartamento, por ejemplo? Sveta nunca había pensado que tendría que dividir un lugar al que había llamado hogar durante tanto tiempo. Se había acostumbrado a considerarlo suyo, pero las palabras de Milka le abrieron los ojos a la realidad de que no era su lugar, al menos legalmente. La notaria, una mujer joven de mirada severa y coleta poco sofisticada, le explicó que, según la ley, Sveta heredaría la mitad del apartamento, la mitad del coche y la mitad de la casa de campo. Aconsejó a Sveta que discutiera el reparto con el otro heredero, Dimitri. Sveta estaba dispuesta a renunciar al coche y a la casa de campo si podía conservar el apartamento, ya que no tenía otro lugar donde vivir. Pero no era tan sencillo como ella esperaba. Era probable que Dimitri estuviera de acuerdo, pero él también tenía madre. Recibió un extraño mensaje sobre el impago del impuesto de bienes inmuebles a nombre de Iván. Sveta pensó que se trataba de la casa, pero ¿por qué estaba su nombre? Milka sugirió ir al registro a investigar. Tras algunos trámites legales, Sveta recibió un certificado de propiedad de una casa de 53 metros cuadrados y un terreno en un pueblo llamado Pokrovka. Se quedó desconcertada, sin entender qué era Pokrovka ni cómo había conseguido esa propiedad. Los trámites de la casa eran complicados, pero ahora había una nueva preocupación. Sveta llamó a un amigo y colega de Iván, Sergei, para preguntarle. Sergei le confirmó que Iván había comprado la casa como inversión, con la intención de reformarla y mudarse allí con su mujer cuando se jubilara. Iván quería que Sveta tuviera algo propio cuando él ya no estuviera. Probablemente sabía que no viviría mucho más y quería asegurar su futuro. Sergei pensó que Sveta debía quedarse con la casa, ya que era un lugar precioso, y le sugirió que la visitara primero. Sveta no podía creer que no supiera nada y por qué Iván lo había puesto a su nombre. Quizá pensó que no tendría tiempo de hacerlo más tarde. Ahora comprendía sus intenciones. Quería construir un palacio para su princesa, pero no tuvo ocasión. Se sintió apenada y perdida, sin saber qué hacer ahora con ese palacio. Justo cuando estaba sumida en sus pensamientos, llamaron a la puerta. Una mujer no del todo sobria, con el pelo teñido en permanente ondulación. Entró sin esperar invitación. Tenía un mechón de rizos rojos y exigió saber: ¿quién es usted? ¿Qué es este lugar? ¿De quién es esta casa? Sveta, confusa, preguntó: ¿quién eres? La mujer respondió: soy la madre de su hijo, la dueña de este apartamento. Sveta decidió vivir con su hijo. Pensó que sería una buena idea compartir el piso con Milka,
Pero esta última tenía en mente la venganza y el control, no un reparto justo. Milka estaba empeñada en amargarle la vida a Sveta y no tenía intención de ceder. Dima, el amigo de Sveta, tampoco podía hacer cambiar de opinión a Milka, así que Sveta optó por mudarse temporalmente con Dima mientras se averiguaba qué hacer con la situación. Mientras discutía el asunto con Dima, este sugirió que Milka podría querer vivir solo con él para entretenerse y vengarse de su vida infeliz. Dima propuso a Sveta que se planteara comprar la parte del piso que le correspondía a Milka, ya que podría ser una solución más sencilla, pero sabía que no sería fácil, ya que Milka estaba decidida a causarle problemas a Sveta. Mientras tanto, Sveta quería visitar la casa del pueblo, Pokrovka, pero dudaba. Dima le aconsejó que primero se fuera a vivir con él y después se ocupara del apartamento. Le ofreció un alojamiento temporal hasta que tomara una decisión. Sveta agradeció su apoyo, pero no estaba seguro de la perspectiva de vivir en el campo, sobre todo en un lugar del que no sabía nada. Decidió pensárselo antes de tomar ninguna decisión. Sveta no quería quedarse con Milka, pero tampoco quería estar sola. Sentía la necesidad de la compañía de su amiga en estos momentos difíciles. Consideraría la opción de mudarse al pueblo, pero aún no estaba preparada para hacer un cambio tan significativo. Más tarde, unos albañiles se presentaron en el apartamento de Sveta, midiendo puertas y discutiendo planes de renovación. Parecía que estaban trabajando en un proyecto importante, pero Sveta no estaba segura de qué se trataba. No quiso estar presente en todo aquel alboroto y se marchó a toda prisa a la estación de autobuses, dejando atrás a la vengativa mujer. En la estación de autobuses, Sveta consideró sus opciones mientras esperaba en la cola. Recordó que aún tenía el coche. Al menos podía llevárselo aunque no pudiera llevarse nada del apartamento. Con la mente llena de dudas e incertidumbre, decidió dirigirse al pueblo para ver la casa y comprender mejor la situación. Al llegar a la aldea desierta por la noche, Sveta se sintió incómoda. El lugar le pareció espeluznante y se preguntó cómo podría vivir allí. Pero cuando se acercó a la propiedad, vio que había obras, lo que significaba que alguien tenía planes para la casa. Confundida e insegura sobre lo que se encontraría, Sveta llegó a la casa preguntándose si se trataba de la llamada finca de la herencia. Oh, aquí viene la gente. Probablemente el coche era una novedad. Se arrastraron para echar un vistazo. Bueno, al menos pueden orientarme sobre dónde ir. Lo hicieron, pero parecían recelosos. ¿Qué ha traído a esta señora aquí en mitad de la noche? De hecho, ¿dónde estoy? Tal vez haya una vela en alguna parte, pero ¿cómo la encontraría? O tengo una linterna en mi teléfono. Encontré la cama y me quedé dormida. Mañana lo averiguaré todo. No puedo pensar con el estómago vacío. Me he comido todas las galletas que traje para el viaje y ahora toca dormir. Por la mañana, Sveta no recordó inmediatamente dónde estaba. Ah, sí, en el pueblo, pero no hay electricidad. En su lugar hay una gran finca por explorar. E incluso hay una tienda cerca. ¡Qué extraño! Sveta estaba impresionada con la casa. Iván lo había planeado todo bien, con amor. Ella no cambiaría nada. La casa estaba un poco deteriorada, pero se podía arreglar. El porche era precioso, con un jardín de verdad. Lilas en flor, manzanos con capullos rosados y algunos arbustos que no podía reconocer. Las frambuesas silvestres crecían sin control y detrás de la casa un impenetrable muro de cerezos. Exploraría la propiedad más tarde, pero ahora necesitaba encontrar una tienda y comprar algo de comida. En la nevera apagada encontró sal, azúcar, pasta, un paquete de té y una botella de aceite de girasol, probablemente escondido de los ratones. Sacó las cosas, enchufó el frigorífico y salió en busca de la tienda. De camino, una mujer curiosa de unos 60 años la observaba desde detrás de la valla. La mujer se acercó y le preguntó: «¿Quién eres, querida? La casa suele estar vacía». Hoy, alguien paseaba por el patio. El dueño, Iván, es un médico de la ciudad. ¿Es usted su mujer? ¿Viuda? Por primera vez, Sveta pronunció la palabra viuda en voz alta. La sintió aguda, dura y desesperanzada, dividiendo su vida en un antes y un después.
Sintiéndose intrusa, Sveta se disculpó y la mujer se presentó como Valentina Tetival. Sveta le preguntó dónde estaba la tienda y Valentina le contestó que estaba justo en la calle hacia el centro del pueblo, donde estaban la escuela y la administración. Invitó a Sveta a pasarse por allí si necesitaba algo. Agradeciendo a la tía Valia, Sveta continuó su paseo, observando el pueblo, que era bastante diferente de sus anteriores percepciones de la vida rural. Una vez, durante sus años universitarios, había visitado a su amiga Masha en el campo, y desde entonces estaba convencida de que los pueblos eran calles polvorientas, con hierba marchita, casas viejas y huertos. Pero aquí todo era distinto. Todo ha cambiado drásticamente. Pero ahora Sveta estaba gratamente sorprendida. En Pokrovka había casas sólidas, jardines delanteros bien cuidados y calles verdes con árboles y arbustos en flor. Su llegada al pueblo fue todo un acontecimiento. Mientras caminaba hacia la tienda, unos ojos curiosos la miraban desde detrás de cada valla. Saluda a todo el mundo y explica quién es. La vigilancia en el pueblo era máxima. Nadie podía pasar desapercibido. De algún modo, los rumores habían llegado a la tienda antes que Sveta, y unas 10 personas esperaban adentro. La tienda estaba llena, pero nadie compraba nada todavía. Esperaban y especulaban. ¿Por qué había venido? ¿Cuánto tiempo se quedaría? La gente de aquí no era maliciosa, pero trataba todo lo nuevo con cautela. Conocían el dedillo a todos los lugareños. Sabían quién les prestaría una camisa, quién sería tacaño, quién ayudaría a cualquiera y quién sería perezoso. Pero Sveta era una desconocida. Decían que era joven y guapa, lo que suponía un problema para los pocos hombres solteros del pueblo. Estaba claro que la miraban con curiosidad y valoración. Poco a poco empezaron a hacerle preguntas. ¿Vas a quedarte mucho tiempo o solo vas a descansar una semana? ¿Qué va a hacer aquí? Debes de ser algún tipo de gerente o diseñadora. No pareces alguien que sepa trabajar con las manos. Sveta admitió que era profesora. Eso está muy bien. Nuestra escuela es grande y necesitamos profesores. Pero vivir en el pueblo puede ser duro, sobre todo en invierno, cuando todo se queda nevado. No puedes salir de casa. Por suerte tenemos gas, así que no tendrás que preocuparte de calentar la estufa. Y no puedes sobrevivir aquí sin un huerto. No conseguimos verduras en la tienda. No asustes a la pobre chica Katia. Probablemente ni siquiera coma esas verduras compradas en la tienda. La conversación continuó y Sveta se enteró del club de intereses varios que se había organizado recientemente en el pueblo. Mientras recogía víveres, se dio cuenta de que necesitaba más de lo esperado. Un cubo, una fregona, lavavajillas, limpiacristales y algunas cosas más. No podía cargar con todo ella sola. Verónica se ofreció a ayudarla y sugirió a Sveta que cogiera lo que necesitaba y le trajera el resto más tarde. Mencionó que tenía un posible marido para ella y bromeó diciendo que quería ver qué clase de persona era Sveta. Finalmente, se presentó como Vera y decidieron conocerse bien. Al salir de la tienda, se fijó en la escuela y en los niños que correteaba por el patio. Pensó que podría informarse sobre las ofertas de trabajo. Tal vez, después de todo, tendría que quedarse aquí. De vuelta a casa, pensó dónde empezar su nueva vida. Primero tenía que tomar un bocadillo y un té, y luego cocinar algo. Decidió limpiar las ventanas para que entrara más luz y claridad en la casa. Por la mañana, el lugar parecía aburrido, con sus muebles grises, sus cortinas polvorientas y sus ventanas en penumbra. Pero después de limpiarla un poco, resultaba acogedora y muy linda. Vera no podía esperar más. Llegó como había prometido, con su posible prometido, un rubio apuesto y sonriente llamado Alexei. Aunque no era oficialmente su prometido, mostró un claro interés e intentó impresionar a Vera. Todos se dirigieron al lugar del trabajo de Alexei. Él le empujó hacia la puerta, diciéndole que le recogería después del trabajo. «Recogeré al monito de la guardería y vendré», le dijo, pero Vera ya estaba corriendo hacia el coche. La monita resultó ser una niña pequeña y pelirroja llamada Lisa, la hija de Vera. Con la ayuda de sus ayudantes, avanzaron rápidamente y al anochecer casi habían terminado de limpiar
toda la casa, salvo algunas cosas sin importancia. Cansadas, pero inspiradas por los resultados, se sentaron a tomar el té. Sin embargo, la pequeña Alisa no pudo aguantar y se quedó dormida. Mientras tomaban el té, la conversación giró en torno a Alexei. Vera dijo que solo había 3 hombres solteros en el pueblo. Uno de ellos era Dimitri, de unos 60 años y sin perspectivas de novia en el pueblo. Otro era Nikolai, un genio de la informática de unos 40 años que vivía con su madre y al que no consideraban apto para el matrimonio. El tercero era un tapado, y según Vera, un hombre muy interesante. Era un antiguo atleta que había llegado al pueblo con su hija adolescente hacía 2 años. Era fuerte y estaba en forma, y cuando se instaló en el pueblo, propuso abrir una sección de boxeo en la escuela local. El director aceptó, pero el gimnasio estaba en mal estado y no tenía fondos para reformas. Para sorpresa de todos, Román, el atleta, regresó más tarde con financiación para la reparación del gimnasio y ocupó el puesto de entrenador. Entonces, se supo que Román había sido 3 veces campeón de boxeo. Sin embargo, había dejado de competir y se negó a participar en los campeonatos del mundo. Pero el motivo seguía siendo un misterio. Vera dijo que Román era un hombre cerrado y reservado. Le acompañaba su hija, que también practicaba boxeo, y no se relacionaban mucho con los demás. Los lugareños especulaban con que probablemente había venido al pueblo por una mujer, pero su hija se lo callaba todo. A pesar de sus logros, la personalidad de Román le hacía esquivo para los posibles pretendientes. La conversación giró entonces en torno a Alexei, de quien los vecinos de Vera se burlaban por tener marido. Sin embargo, Vera descartó la idea de relacionarse con hombres casados, afirmando que era demasiado costoso. También contó historias de otras mujeres que habían tenido problemas después de ese tipo de relaciones. Vera mencionó entonces que Alexei se había interesado por ella desde sus primeros días en la escuela. Se conocían desde el primer curso y él se enamoró de ella en cuarto. Vera era una chica juguetona que a menudo cambiaba su afecto de un chico a otro, pero con Alexei era diferente. Estaban profundamente enamorados y planeaban casarse cuando cumplieran 18 años. Pero los padres de Vera les aconsejaron que esperaran. Creían que era demasiado pronto para casarse y sugirieron a Alexei que terminara primero el servicio militar. Vera se matriculó con un liceo y Alexei se fue al ejército. La vida en la ciudad trajo a Vera nuevas experiencias y nuevos conocidos. Se encontró con un nuevo amor, pero no duró mucho. El futuro padre de su hijo desapareció repentinamente, sin apreciar la felicidad que le había llegado. Vera lloró y finalmente volvió con su madre, que la consoló y preparó para el nacimiento del bebé. Vera evitaba a Alexei, sintiéndose avergonzada y sin poder mirarle a los ojos. Pasaba las noches llorando, lamentando sus errores del pasado. Creía que sus oportunidades de amor y familia habían desaparecido y la única alegría de su vida era su hija pelirroja, Alisa. Por otro lado, Alexei no podía olvidar a Vera y expresó su deseo de volver a estar con ella. Sentía que no podía vivir sin ella y quería reconciliarse. La madre de Vera le dijo que considerara la posibilidad de darle otra oportunidad y que no cometiera el error de negarse a sí misma la felicidad. Pero Vera estaba indecisa e insegura. Después de rememorar su pasado, Vera se levantó y despertó a su soñolienta Alisa. Besó a su hija, llamándola conejita, y le dijo que volverían a verse mañana. Dio las gracias a su amiga Sveta por su ayuda, pero dijo que se sentía arrepentida. Sveta aconsejó a Vera que no fuera tonta y no cometiera más errores, instándola a que se arriesgara y volviera a ser feliz. Sveta creía que Vera aún tenía una oportunidad de volver a ser feliz. Mientras Sveta continuaba con sus tareas domésticas, admiraba la casa transformada y la nueva belleza que había adquirido. Sintió que había llegado el momento de salir al mundo y conocer gente. Decidió ir a la escuela del pueblo, esperando encontrar al director como un hombre mayor, con sobrepeso, gafas y aspecto cansado y agobiado. Sin embargo, se llevó una grata sorpresa al conocer a Alexander Sergeyevich, un hombre joven y enérgico. Le encantó saber que Sveta era profesora cualificada de español y le enseñó en la escuela.
A Sveta le impresionaron las instalaciones de la escuela, equipadas con un laboratorio de química y un aula de informática. Incluso había una clase de lingüística, lo que superaba sus expectativas para una escuela rural. Alexander Sergeyevich describió con orgullo cómo la escuela tenía que funcionar en 2 turnos debido a la escasez de profesores y al espacio limitado. Reveló que la enseñanza de lenguas extranjeras se limitaba únicamente al alemán, debido a la falta de profesores de idiomas. Uno de los puntos fuertes de la escuela era el ring de boxeo del pabellón de deportes. Los alumnos estaban reunidos alrededor y el ambiente era vibrante. Sveta no estaba familiarizada con el boxeo y lo consideraba meras peleas, pero observó que allí estaba ocurriendo algo muy interesante. A medida que Alexander Sergeyevich se dirigía hacia el ring, la curiosidad de Sveta crecía, preguntándose qué tenía de cautivador este deporte. Sveta prefería verlo desde lejos, tampoco podía verlo por televisión, y en persona, sobre todo en el ring, terminó la pelea. Los atletas se quitaron los cascos y con sorpresa, Sveta vio que la chica que acababa de agitar los puños en el cuadrilátero era una menuda y encantadora quinceañera. Su entrenador, un hombre alto y fuerte con manos poderosas, se acercó a ella, la abrazó y le dijo algo. Ella asintió y aceptó. Román, el director de la escuela, hizo señas al entrenador para que se acercara, diciéndole que esperara su entrenamiento. Luego se volvió hacia Sveta y le dijo: «Ven aquí, Sasha. Tengo una sesión de entrenamiento para ti». Informal con los alumnos y tuteador, al director parecía no importarle la ética profesional. Los puñetazos en la cabeza no pasan sin dejar rastro. Sveta Dmitrievna, este es Román Ilich, el entrenador. Ha reunido a todos los chicos del pueblo. Incluso los más jóvenes practican con él. Y los que ya han dejado la escuela, dijo Alexander Sergeyevich, presentando al entrenador a Sveta. Esta es mi hija, Iriska, nuestro orgullo, campeona del distrito y ganadora de competiciones regionales. Su padre dice que tiene mucho talento, destinado a un futuro brillante en el deporte. Encantada de conocerte, saludó Sveta a Iriska, que acababa de terminar su sesión de boxeo. Román Ilich se disculpó por su comportamiento, diciendo que sabe que a veces puede resultar grosero. Afirmó que no estaba enfadado, sino descontento. Le dijo a Sveta que su nuevo trabajo no sería un problema. Luego dijo que su hija le quiere y se preguntó por qué le llamaba infeliz. Quizá le ocurrió algo terrible que le llevó a cerrarse a todo el mundo con una indiferencia fingida y una grosería deliberada. A Sveta le gustaba la escuela y creía que estaría a gusto en su nuevo trabajo. La única persona desagradable no podía estropearle el clima. Presentó su diploma y su cuaderno de trabajo, redactó una solicitud y fue aceptada para el puesto en medio de la evidente alegría del personal de la escuela. Aunque juró no relacionarse con Román, se vio obligada a encontrarse con él de vez en cuando. Después de los entrenamientos, solía buscar a Iriska y con frecuencia la encontraba en la clase de español. Allí intercambiaban breves palabras de cortesía. Por fin, Sveta se puso a trabajar en su parcela. Tras considerar qué añadir o cambiar, preparó un plan de clase con entusiasmo, pero también se había cansado de estar siempre sentada en casa, así que pasaba a menudo por el aula, donde Iriska charlaba y la ayudaba. Aunque Sveta había prometido no relacionarse con Román, tenía que verle. Se disculpaba y su comunicación era mínima. Sveta por fin se puso a trabajar en su parcela, pero fue un trabajo duro. Se puso todo el equipo, guantes y botas de agua, y empuñó una pala y una sierra para luchar contra los cerezos que crecían demasiado. Algunas raíces parecían llegar hasta el centro de la tierra, y cavaba y cerraba incansablemente. Pero se cansó y se desanimó, dándose cuenta de que no podría terminarlo todo. Iriska la encontró exhausta y decepcionada, sentada bajo un manzano. Sveta, no podrás con este trabajo pesado aquí. Déjame decirle a mi padre. Él te ayudará. No es una mala idea. No tiene nada de malo. Son las vacaciones escolares. Los estudiantes no asisten a la formación. Solo los adultos. No tiene nada que hacer. Ayer cocinó sopa de remolacha. Pronto empezará a hacer punto de cruz. Que use su fuerza hercúlea para un propósito será más beneficioso.
Román se acercó a Sveta. Se sentía incómoda. No quería que él pensara que era una de esas que intentan atraerlo a sus casas. En el pueblo, todas las solteras intentaban hacer algo así. Tartamudeó algo así como: no, no necesito ayuda. Puedo arreglármela sola. Parecía que Román sonreía ante eso. Estaba disfrutando de su incomodidad, pero ella no estaba interesada en él. Por supuesto, ella no lo llamaría guapo, pero decir que era feo sería una mentira. Entonces, Román se fue a otra esquina, y ella ya no pudo verle desde la ventana. Al cabo de 3 horas, Sveta pensó que se estaba comportando de forma indecente al contratar a alguien, y ni siquiera ofrecerle agua. Cogió una botella, salió y se sorprendió al ver que no había arbustos crecidos. En su lugar había 5 magníficos cerezos y algunos arbustos a lo largo de la valla. Román estaba cansado y pidió agua para lavarse. Sveta trajo un cubo de agua. Román se quitó la camisa y chapoteó en el cubo. Sveta intentó no ver, pero sus ojos no dejaban de mirar en su dirección. En ese momento, Vera apareció en la puerta. Sveta le susurró: «Oh, ¿por qué ahora? Me has asustado». Vera sonrió satisfecha y dijo que traía una invitación oficial a la boda. Sveta se sobresaltó y trató de replicar susurrando: «¡Lo has conseguido! Se te ha subido a la cabeza». Vera respondió que había decidido seguir el consejo de Sveta y no perder el tiempo. Se había enamorado de él y quería compartir la noticia. Sveta se sorprendió de la audacia de Vera. Entonces, Vera se acercó a Román y le invitó oficialmente a su boda. Román parecía atónito. Sveta no podía creer lo que estaba viendo. Era como una cita romántica. No sabía qué hacer a continuación. ¿Le invitaba a comer? Sveta lo imaginó sentado frente a ella, masticando en silencio, y sintió el ambiente romántico, pero no encontraba ninguna razón para posponerlo. Se preguntó si él le gustaba o si le inspiraba el ejemplo de otras que se casaban. Sí, me gusta, no hace falta ocultarlo, admitió para sí. No todas las mujeres irían detrás de un hombre que muestra tanto desdén, arrancando los cerezos. Y es tan guapo. A Sveta no se le había ocurrido nada que decir, y Román ya se estaba poniendo la camisa, preparándose para salir. La situación fue salvada por Irina, que entró corriendo en el patio y soltó: «Papá, es estupendo que sigas aquí. Invitemos a cenar a Sveta Dimitrievna. No sabes lo bien que cocina, y además sabe tocar la guitarra». «No por turnos», respondió Román. «No, por turnos», insistió Irina. «Bueno, vale, no me opongo», cedió finalmente Román. Por la noche esperaron la llegada de Sveta. Sveta se preparaba para ir a su casa, rebuscando en casi todo su vestuario para encontrar algo adecuado. No quería parecer demasiado llamativa, ni hacer pensar a Román que se había vestido especialmente para él. Se decidió por un ligero vestido de verano con un pequeño estampado floral, modesto, pero de buen gusto. Ay, si alguien me hubiera dicho que me arreglaría y me pondría nerviosa antes de encontrarme cara a cara con un hombre salvaje, pensó Sveta con sarcasmo. Cuando estaba a punto de irse, la tía Valia la vio desde atrás de la valla. «¿A dónde vas tan arreglada? No llegarás a ninguna parte en este pueblo sin vigilancia. Eso es lo que necesitas cuando tienes un buen hombre, mantenerlo cerca», comentó la tía Valia, refiriéndose a Román. «Todo el pueblo sabe que están jugando el juego de la boda». Querían que ocurriera algo emocionante, pero no hasta ese punto. «Bueno, que lean, quizá les sea útil», respondió Sveta, tratando de no prestar mucha atención. La cena resultó excepcional, y Sveta no podía creer que Román la hubiera preparado. No había restaurante cerca donde pudieran pedir comida. Irina estaba encantada y solo hablaba de su padre, de lo maravilloso que era y de cómo quería que fuera feliz. Recordaba a su madre y el amor que compartían, pero como su madre ya no estaba, no podía soportar ver a su padre viviendo solo e infeliz. Se dio cuenta de que Sveta miraba a su padre con interés. Después de cenar, Román y Sveta tuvieron una pequeña discusión. Estaban conversando y bromeando hasta que surgió el tema del deporte. Sveta mencionó que creía que el deporte no era adecuado para las chicas y lo comparó
con pisar la llaga de un ser querido. Román había criado a su hija, cultivado sus cualidades de luchadora y casi la había convertido en una campeona. Ahora, una maestra de ciudad sin conocimientos de deportes profesionales como Sveta era la que estaba sugiriendo que su hija debería dejar el boxeo. La defensa de Sveta fue que Román no entendía su punto de vista. No sabía abordar punto de cruz, pero podía defenderse. Su hija crecería para ser una atleta fuerte, no solo una bordadora de punto de cruz. La discusión terminó con el desacuerdo de los dos, pero Román no pudo evitar darse cuenta de que Sveta se mantenía firme. No lloraba, como podrían hacer otras mujeres, sino que era capaz de defenderse y convertirse en una deportista fuerte. Probablemente esta es mi ambición, pero quiero que mi hija se convierta en una campeona. Si tuviera hijos, lo entendería. No era ofensivo, no sabía nada, pero era doloroso. Por fin, un hombre que le gustaba, como de universos diferentes, no podían entenderse. Sveta se iba a casa e Irisha la siguió. Irlandés, vete a casa. Lo siento, ofendí a tu padre otra vez. Quiero decirte algo. Parece que ya es hora. Román y Lena eran famosos en todo el país. Él era el campeón de España, rudo, valiente y fuerte. Ella era delicada y tierna, una modelo cuyas fotos estaban en todas partes, vallas publicitarias, televisión o internet. Lena abandonó su carrera en cuanto supo que estaba embarazada. No tenía dudas, no necesitaba todo el mundo del espectáculo, solo su casa, su marido y su hija. Eso era todo lo que quería. Esperaron el nacimiento de Iriska con inquietud, tomándose su tiempo para elegir un nombre. Pero no se ponían de acuerdo. Lena quería llamar a su hija Marina, porque le encantaba el mar. Román insistió en Irina. Cuando nació Iriska, sus padres creyeron que se había producido un milagro. No tenía sentido decir que no eran los primeros ni los últimos. Otras personas también tienen hijos, pero para ellos fue un milagro especial. Román quería que su hija se llamara Irina, así que inscribió a la niña en secreto y trajo un certificado de nacimiento donde ponía Isaeva Irina Romanovna, por los siglos de los siglos, en blanco y negro. Lena quería tanto a su marido que no se ofendió ni dijo una palabra en contra. Irina, se llamara como se llamara, era un milagro extraordinario. Lena se ocupaba de la casa y de la niña, mientras Román desaparecía para entrenar y competir. Se convirtió en tricampeón de España y se preparaba para el campeonato del mundo. Iriska tenía 6 años cuando su madre enfermó. No entendía qué le pasaba a su madre, pero vio que sufría mucho. Ahora sabe que su madre tenía un cáncer terminal. Intentaron tratarla, buscaron especialistas, escribieron a clínicas, pero todo fue en vano. Lo más aterrador era la sensación de desesperanza, la incapacidad de cambiar nada. Román nunca abandonó a su mujer, cuidaba de ella, le daba las medicinas a tiempo. Todos sabían que Elena se estaba muriendo y trataban de mantenerla con ellos, aunque solo fuera un poco más. Tras la muerte de su esposa, Román se negó a participar en el campeonato del mundo. Iriska era muy joven y no podía confiársela a sus parientes. No podía dejarla con nadie, ni siquiera por un día. Parecía el fin de la carrera deportiva de Román, pero el entrenamiento se mantuvo. Se llevó a Iriska a todas partes y empezó a entrenarla poco a poco. A ella le gustaba, y sus habilidades eran notables. Sus alumnos ganaban constantemente competiciones, y él estaba orgulloso de sus logros. La vida se asentó. El dolor por Lena no desapareció del todo, pero de algún modo se atenuó. Sin embargo, las cosas cambiaron en el club cuando llegó la nueva dirección. El nuevo director empezó a insinuar que las medallas eran buenas, pero que el dinero era mejor. Sugirió mezclar deporte y negocios. Román no pensaba quedarse. Dimitió y se trasladó al campo con su hija. Aquí, al menos, todo es honesto. Mientras Iriska estaba sentada en la cocina, el padre de Sveta se desahogó con Pushkin. Bueno, ¿cómo estuvo la cena? No muy bien. Escucha, ¿qué te molesta? Oh, es la levadura.
todo sale mal. Bueno, entonces no vayas a ella, olvídala. No puedo, me gusta, y a ella le gusto cuando estoy distante. Sveta era tímida con Román, pero después de oír la historia de Irina, se sintió como una tonta, juzgando a alguien sin conocerlo, y lo que era aún peor, sermonearles. Sveta se reprendió por no haberse callado. Sveta intentó ver menos a Román. Le daba miedo mirarla a los ojos. Venía, limpiaba la zona, reparaba la casa y claro, el corazón les daba un vuelco, pero no encontraban valor para hablar. Así que Sveta acudió a Milka en busca de consejo. Llevaban mucho tiempo sin cotillear, así que lo contó todo hasta la última gota. No ocultó nada. Milka no entendía cuál era el problema. Hay competidores y hay a quien le gustan los competidores. No, no me gusta. Me gusta demasiado. Milka dijo, no lo entiendes. Se adentró en la oscuridad y tropezó con el príncipe y parece que su caballo murió, y no puedes llegar a pie. ¿Qué tiene que ver eso con las ventanas? ¿Por qué debería trepar por las ventanas? Todo tiene que ver con la mujer. Vale, ya tienes tu sutil ironía. Soy grueso, directo y probablemente incluso tonto. Quiero una mujer concreta, igual que tú quieres a Pushkin. Soy un boxeador. Si te ríes ahora, te arriesgas a recibir un puñetazo, amigo Román. ¿Cuándo fue la última vez que trepaste por las ventanas? ¿Qué tiene que ver las ventanas? Todo tiene que ver con la mujer. Milka continuó, pero no se les ocurría nada. La mujer de Sasha, Natalia, por ironías del destino, antes Goncharova, escuchaba a escondidas las conversaciones de los hombres. Dios mío, ¿por qué son tan primitivos? Menos mal que Dios los creó primero, luego miró su creación y decidió mejorarla, y se convirtió en mujer. Cuando me di cuenta de que los hombres estaban en un callejón sin salida, decidí intervenir. ¿Flores? Invítala a bailar a un club. Deja que los jóvenes se rían. Cómprale un anillo y hazle una proposición. Y si ella se niega, que por supuesto que lo hará, sería extraño que aceptara después de conocerte en este remanso. Pero empezará a sopesar los pros y los contras. ¿Y qué significa eso? Tú, Román, estarás constantemente en su mente. No podrá pensar en otra cosa. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Crees que funcionará? Funcionó con Pushkin. ¿Qué Pushkin? ¿Este o aquel? No importa si funcionó para uno de ellos. Mientras Román elaboraba un plan para conquistar a Sveta, le llegó un invitado inesperado. Dima. Sveta estaba encantada. Era una persona cercana, el hijo de Iván, un recuerdo de la felicidad pasada. Dima vino con un propósito concreto, persuadir a Sveta para que regresara a la ciudad. No podía quitarse de encima el sentimiento de culpa, al darse cuenta de que Sveta había acabado en ese agujero por culpa de su madre. Sveta, he puesto el piso en venta, y la mitad es tuya. Comprendo que no puedas comprar el mismo, pero volverás a la ciudad. Nunca quise reclamar el apartamento de mi padre. Tenemos el nuestro, pero mamá se ha vuelto loca con él. ¿Por qué eres tú el objetivo principal? Lo comprendo. Papá ya no puede vengarse de ti. Está liberado. ¿Por qué venderla? Iba a vivir allí. Incluso empezó a repararla. Así como empezó, terminó. Su objetivo era molestarte, y tú te largaste y te fuiste. Arruinaste toda la diversión. Sin ti, ella no necesita este departamento. Dima, no voy a volver a la ciudad. Tal vez algún día, pero no ahora. Demos un paseo juntos por el pueblo. Verás que no es un lugar aburrido. Mira la casa y la parcela. Impresionantes, ¿verdad? El dinero de la ventana del piso me vendrá bien. Tengo muchas ganas de un sauna, Dima. Me alegro mucho de verte, Dima. ¿Cómo me has encontrado? Milka se separó de mí. No voy a afirmarlo, pero parecía un encuentro casual más. Ni siquiera sospeché nada, Dima. ¿Te quedarás conmigo un par de días? ¿O tal vez más? Sveta Dmitrievna. Papá preguntó si debíamos esperarte para cenar, y entonces Irina estaba en la puerta, diciendo que había un invitado. Me apresuré a decirle que la cena era para 4 personas. Irina salió corriendo. Sveta, creo que me quedaré un tiempo. Sí, por supuesto. Pero esta chica es la campeona de boxeo del distrito.
Así que ten cuidado. En el pueblo hace tiempo que se han dado cuenta de lo que pasa. Los tipos de la ciudad que habían puesto sus ojos en ella se dieron cuenta de que no iba a suceder y se apartaron con elegancia. Habría estado bien provocar un escándalo, pero entonces apareció el único hombre decente. Lo apartó de ellos y resultó que no le gustaban tanto sus encantos. Pero ahora, Román no sabe cómo hacer un movimiento. Todo iba bien sin romance hasta que apareció Dima. Su presencia hizo que nuestras interacciones fueran casi como una familia, con comidas y cenas compartidas y largas conversaciones tomando el té hasta casi medianoche. Dima no quería dejar a Irina, y a Román no le importaba. Pushkin y Natalia empujaron a Román. No te quedes callado. Puede que aún no te ame, pero seguro está interesada. No lo sabrás hasta que se lo preguntes. Y Sveta, tienes otra invitada. Llegó Milka. Milka vino con una misión de rescate para ayudar a su amiga. Milka estaba desapareciendo y había noticias sorprendentes, pero guardó silencio el tiempo necesario para ayudar a su amiga. Muéstranos al príncipe sin cabello y veremos quién es más importante, el príncipe o el caballo. Después de la primera cena conjunta, decidió que el príncipe era más importante. Sveta no puede quitarte los ojos de encima. Es un hombre guapo. Y no me refiero solo a su aspecto. Tiene una fuerte personalidad, Sveta. Mira más de cerca. No encontrarás otro como él. Tú misma lo sabes. Solo estás dudando. Sí, estoy dudando. Él también se está conteniendo. Pero eso no es nada. Lo empujaremos hacia adelante. Milka, ¿por qué estás callada? Dima dijo que te ibas a casar. Hagámoslo. Sí, Milka realmente planeaba casarse, asegurando a todo el mundo que no había motivos mercenarios en este matrimonio. Sveta lo dudaba, porque el futuro marido de Milka le fue presentado por su ex, que le sembró ciertos pensamientos en la cabeza. Si hubiera sido su primer marido, o un artista o poeta, se podría creer que no había dinero de por medio, sino puro amor. Pero el destino quiso que Milka tuviera su segundo marido. No había gente a su alrededor que creyera en el amor desinteresado. Así que invitó a Milka a algún gran evento. Ella no se negó. ¿Quién rechazaría la oportunidad de relacionarse con los poderosos de este mundo? Consiguió llamar la atención de un joven y apuesto hombre de negocios que por casualidad parecía estar soltero. Ahora, Milka estaba haciendo todo lo posible por cambiar el estatus de ese hombre de soltero a casado. Por cierto, ¿sabes algo de él, excepto que es un hombre de negocios? Así que sabes que es joven y guapo. Bueno, no es tan joven, pero sobre su riqueza estás segura. No eres una mujer estúpida, y no eres pobre, por cierto. ¿Has pensado alguna vez que podrías ser un partido deseable para alguien? Nunca piensas en estas cosas por adelantado. Siempre estás un paso por delante de lo que ocurre. No creeré que te has vuelto loco de amor. No conozco a tu hombre de negocios. Nunca lo he visto, pero un hombre de su edad y con mucho dinero no puede estar soltero. Sveta, ahora lo ves, ¿verdad? Piénsalo 2 veces y luego decide. Mi hija me sorprendió. Crié a una atleta, una campeona, y de repente dice que quiere ser abogada. ¿De dónde ha salido toda esa fuerza repentina? Tanto entrenamiento, tanto éxito conseguido, y ahora todo da igual. No quiere escuchar nada. Consiguió trabajo como asistente en un bufete de abogados durante sus vacaciones. Desde septiembre, todas las mañanas la llevo a la ciudad. Se inscribió en cursos preparatorios, firmemente decidida a estudiar derecho. ¿Y qué hay de ti? ¿Quieres convertirte en un campeón? ¿Y tu futuro? ¿Has pensado alguna vez cómo será la vida de tu hija cuando termine? Incluso carreras brillantes sin estudios, sin familia y sin hijos. No digas que todo puede equilibrarse. Sabes que tu hija es más sabia que tú, y sus aspiraciones no le supondrán un obstáculo. Casi vuelven a discutir. Es difícil hablar románticamente. Sveta decidió hablar con Irina, y su decisión es firme. Sveta la apoyará y su padre no tendrá ninguna posibilidad contra las dos. A Román no se le ocurriría ningún plan romántico. Sospechaba que Pushkin se estaba burlando de él,
pero la idea seguía apareciendo en su mente cada vez con más frecuencia. En términos de romance, es como una varita mágica. La boda de Vera fue un gran acontecimiento. Los vecinos trajeron encurtidos, salchichas caseras, pollos asados y tarros de 3 litros de compota. Los hombres construyeron una enorme mesa en el patio y se colocaron los bancos adecuados. Los amigos de Vera idearon adivinanzas para el rescate y concursos para la boda. Invitaron a Sveta, pero cuando vio tareas casi indecentes para el novio, se negó. ¿Qué haces en la ciudad? Tenemos internet, vemos nuestras bromas, flores. No nos inflamos los labios y otras partes del cuerpo, y no cambiamos de género. Es vergonzoso. Pero se divirtieron de todos modos. La boda fue monumental. El pueblo de la novia era mejor, y el del novio era más fuerte. No hubo peleas, pero la gente dice, ¿qué boda está completa sin una pelea? La novia estaba alegre, y el novio brillaba como una pila de cobre. El riesgo justificaba el apodo de mono. De vez en cuando se agarraba a la falda de su madre, ondeaba su voluminoso vestido o se colgaba del cuello de Lesh. Concursos, bromas, brindis, canciones y bailes. La multitud se lo pasó en grande. En el pueblo rara vez ocurren acontecimientos así, y tendrán de qué hablar durante un mes. La gente contará lo que pasó, lo que se dijo, y los héroes de estas historias jurarán, no, no fue así. Pero no importa, las crónicas del pueblo ya lo han registrado, y con cada relato se añadirán nuevos y coloridos detalles. Dicen que si los invitados cantan mucho en una boda, la vida de la pareja será feliz y divertida. Si esta tradición funciona, Vera y Lesh serán las personas más felices del mundo. Además, habrá bromas sobre el vallanista. Mitiay tocó toda la noche con una pausa para tomar un chupito y tomarse una merienda. Al final, el vallanista se había ido, pero los jóvenes estaban contentos porque por fin podían poner música normal. Pusieron una discoteca de los 80s y se pusieron a bailar. Incluso los que nunca se habían levantado de sus sillas se pusieron a bailar. Donde cruje el arce, se acercó Román a Sveta. Le tendió la mano por encima de la ola del río y ella le puso la mano en el hombro. Hablábamos de amor contigo. Bailaron. Román pensó, esto es romance. Pero de repente, el amor pasó de largo, como si ni siquiera hubiera empezado. Sonó la canción equivocada. Nuestro arce no ha parado, y el corazón de Sveta dio un vuelco. Tenía tantas ganas de confesar su amor, pero parecía que un hombre debía ser el primero en decirlo. No lo dijo, pero dijo, no puedo hacer ese movimiento. ¿Por qué callas, idiota sin corazón? La boda estaba en pleno apogeo, la gente cantaba y bailaba. Y Sveta recordó de pronto su boda con Iván, rememorando sin melancolía ni desesperanza, sino con una mezcla de tristeza y gratitud. Por primera vez después de la muerte de Iván, los pensamientos sobre él se convirtieron en un recuerdo luminoso, pero las lágrimas seguían brotando. No quería estropear la celebración para los demás, así que decidió dar un paseo hacia el río para despedirse de sus pensamientos. La melancolía, tristeza, ya no le causaba dolor. Parecía que Iván la estaba dejando ir, diciéndole que siguiera viviendo, que fuera feliz y que no volviera corriendo hacia él. Él la esperaría. Román estaba a punto de seguirla, pero Milka lo detuvo, diciendo que Sveta necesitaba estar sola. Milka comprendió que Sveta no volvería a la ciudad. Su destino estaba aquí, y no escaparía de aquel hombre taciturno pero fiable. Milka bromeó. Qué graciosos sois juntos, como la bella y la bestia. En efecto, la bestia es muy guapa, y no puede apartar los ojos de ti, Sveta. Ese es el cuerno que necesitas. Milka la animó a considerar el amor de Román, recordándole los intentos de Irina de encontrar pareja para su padre. Mientras tanto, Dimas se había unido a ellos, viniendo para una visita de 2 días y ampliándola a 2 semanas. Estaba claro que Irina le había llamado la atención. Por su parte, Sveta no sabía qué hacer. Román le gustaba, pero no podía confesarle su amor. Era fuerte, intrépido y un hombre de pocas palabras. Pero por alguna razón, ella no podía expresarle sus sentimientos.
Milka la tranquilizó y le sugirió que ya verían qué pasaba después del invierno. La conversación cambió y Sveta mencionó que al día siguiente volvería a casa para arreglar las cosas con su empresario y su exmarido, y tal vez vengarse y acabar con el estafador. Cuando Sveta salió a pasear, Román se le acercó y le ofreció sentarse con ella. Disfrutaron de su mutua compañía mientras observaban cómo se oscurecía el cielo con una gran luna colgando por encima. El río murmuraba su suave melodía y el olor a heno, flores y agua les rodeaba. Era sereno. Román se mostró comprensivo, sabiendo que no le correspondía preguntar, pero no pudo evitar preguntarse por qué ella no se había vuelto a casar, sobre todo teniendo un hijo. Comenta que no le resultó difícil estar solo, ya que Oreshka le salvó. Se casaron porque él la estaba esperando, Sveta. Pero quizá había llegado el momento de dejar de dar vueltas alrededor del otro y encontrar su camino juntos. Ya ves lo que siento por ti. Si no lo ves, pregúntale a todo el pueblo. Todos lo han visto hace mucho tiempo. Estaban sentados juntos, mirando al río. Cada uno pensaba en sus cosas. Román, desde debajo de Tishka, miró a Sveta, aunque quería seguir mirándola sin apartar los ojos. Pensó que el destino le había dado la oportunidad de volver a ser feliz y le envió a esta mujer, pero no podía decidirse a aceptar este regalo. El destino podría ofenderse. ¿Qué más sencillo que abrazarla, besarla y decirle cuánto la ama, siguiendo el consejo de Natalia Goncharova? Incluso compró un anillo. Tal vez sea una tontería, pero si no tiene sus propias ideas. Sveta pensaba que no se puede pisar dos veces el mismo río. Ella ya era feliz y no podía amar más a Iván. Y no es necesario, hay que hacer las cosas de otra manera, con la experiencia de las desgracias y los errores. Milka tuvo mucha suerte con los hombres, consiguió el mejor. El destino la salvó de cometer errores. Dicen que el destino elige, pero no, da la oportunidad de no equivocarse en la elección. Sveta no se equivocó con Iván. No le olvidará. Igual que Román, no olvidará a su mujer. Sus destinos son similares. Un dolor para ambos significa que la felicidad debe ser mutua. Debería serlo, ¿verdad? Pero si Román sigue callado, esta felicidad compartida podría no suceder. Di algo, Román, en el lago. Román no dijo nada. Se limitó a actuar. Abrazó a Sveta, la besó y sacó del bolsillo una cajita con un anillo. Sveta, ¿quieres casarte conmigo? Sveta se quedó desconcertada. Había tal confusión en su rostro que Román se echó a reír. Esperaba esta reacción, justo cuando Natalia dijo: ¿Qué, Natalia? Sí, dijo ella. Pushkin tenía razón. Esperas un acuerdo rápido y que te lleves al anillo. Lo mirarás y pensarás en mí. ¿En qué pensarás? ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? ¿Sobre mí? Sveta se limitó a sonreír misteriosamente y a abrazar más fuerte a Román. Y para sí misma pensó que todos sus pensamientos eran solo sobre él.